Inicialmente, muy buenos días para todos, un cordial saludo. Pues como lo mencionaba, vamos a dar inicio a esta videoclase que va a ser de carácter sencilla, en donde vamos a ir estando trabajando todo lo referente a lo que es la dislipidemia, ¿sí? En especialmente aquí vamos a trabajar lo que es todo lo relacionado con los lípidos y el metabolismo de los mismos, ¿sí? Lo que es el proceso de digestión, absorción de lo que son los lípidos. Bueno, entonces para ello vamos a empezar explicando qué son los lípidos básicamente. Entonces cuando nosotros hablamos de los lípidos, hablamos que son biomoléculas orgánicas formadas básicamente por lo que es carbono e hidrógeno, ¿sí? Aunque también podemos mencionar que este tipo de biomoléculas también pueden tener otros componentes como son el fósforo, el nitrógeno y el azufre. ¿M? Entonces, para que vayamos teniendo en cuenta ese aspecto. Sí, biomoléculas orgánicas formadas especialmente por lo que es carbono e hidrógeno. Dentro de la división ya vamos a, o la clasificación de los lípidos, ya vamos a mirar lo que es relacionado con los enlaces para los lípidos y demás. Entonces, ¿qué podemos mencionar de los lípidos? Primeramente, pues la función que los lípidos tienen dentro de nuestro organismo. Entonces, como lo habíamos mencionado en una clase anterior, poseemos que los lípidos tienen una función de carácter energética, ¿sí? Mencionamos que los lípidos constituyen una fuente energética de almacenamiento de 9,4 kilocalorías por gramo, ¿sí? Entonces, para que vayamos teniendo en cuenta, que sería prácticamente el triple de lo que tiene el proceso energético de un hidrato de carbono como tal, ¿sí? Entonces tiene otra función que es, constituyen lo que son las membranas celulares, ¿sí? Las fuentes de ácidos grasos tienen lo que son las fuentes de ácidos grasos esenciales. Es un auxiliar para el transporte de vitaminas liposolubles, un aislante térmico fisiológico. También colabora con o es portador de lo que son electrones, ¿sí? Y transporte de sustancias en lo que es reacciones enzimáticas como tal. Entonces, dentro de las características principales que poseen lo que son los lípidos, tenemos, como lo se había mencionado anteriormente, que la principal características, qué pena, es que ellos no son insolubles en agua. En este caso podríamos mencionar que son de carácter hidrofóbico, ¿sí? No son solubles como tal en el agua. ¿M? Y como se mencionó, pues son compuestos, los cuales se denominan compuestos de carácter terciarios, en donde por lo general están conformados por dos compuestos de carbono o dos biomoléculas de carbono y una de hidrógeno, que ahí es cuando empezamos a darle su nombre como tal a lo que son los líquidos. Ahí podemos, cuando mencionamos que son compuestos ternarios, empezamos ya a mencionar lo que conocemos específicamente como triglicéridos, ¿sí? Entonces, por lo que tiene, están compuestos por el glicerol y lo que es los ácidos libres especialmente, ¿sí? Triglicéridos por lo que son compuestos ternarios de glicerol y ácidos libres. Entonces lo podemos conocer como lo que son triacilglicerol o triglicéridos como tal, ¿sí? Bueno, también otra característica es que tienen la capacidad de formar lo que son las capas lipídicas, ¿sí? Y mencionamos que no son solubles en agua, pero sí se disuelven en en otros químicos de carácter orgánicos que son menos densos que el agua como tal. Entonces voy a mostrar una gráfica en donde ustedes pueden ver, vamos a decir, la composición química de lo que es un lípido especialmente. Ahí podemos ver lo que la composición, en donde pues está el grupo carboxilio, ¿sí? Y la cadena hidrocarbonada, ¿sí? Entonces,
ahí ya vamos a chequear un poco lo que mencionábamos anteriormente de los carbonos y lo que es el hidrógeno para que ustedes observen cómo químicamente estaría compuesto lo que es el litio. Bueno, entonces ahí les mencionaba, entonces ahí tenemos lo que son la cabeza como tal, en donde encontramos el grupo carboxilo y ya lo que es el cuerpo como tal del lípido, en donde estaría la cadena hidrocarbonada. Entonces, bueno, ya tenemos ahí una breve, llamémoslo así, una breve inducción a lo que son los lípidos como tal. ¿Sí? ¿Cuáles son las funciones que ellos poseen? También habíamos mencionado en clases anteriores que los lípidos pueden tener una función de aislamiento térmico y una función de carácter mm, de carácter miótico como tal, ¿sí? Especialmente en lo que es el transporte o en la regulación, no llamémoslo regulación, sino el impulso de lo que son, o el proceso de aceleración en lo que es el impulso nervioso entre lo que son las, de lo que son en este caso mm, nuestras neuronas como tal. Entonces ya vamos a ir a lo que es la clasificación de los lípidos, ¿sí? Los lípidos se pueden clasificar de diferentes formas. La principal clasificación la tenemos en que se clasifican en lo que son saponificables, lípidos saponificables y lípidos insaponificables, ¿sí? Dentro de los lípidos saponificables tenemos lo que son los lípidos simples y los lípidos compuestos. Cuando nosotros hablamos de los lípidos simples, tenemos ahí lo que es el glicerol, ¿sí? Y las ceras. Dentro de los lípidos complejos, los saponificables complejos, que buena, encontramos los fosfolípidos, los glucolípidos y las lipoproteínas. Ya yéndonos a lo que son los lípidos insaponificables, tenemos lo que es el terpenos, el esteroides y los prostaglandinas, ¿sí? Entonces, esa es una de las formas, digamos que esa es la clasificación general de los lípidos como tal, pero vamos a adentrarnos un poco más a la que nos interesa en este caso referente a la asignatura. Entonces tenemos una clasificación que se da por el número o por los enlaces que tengan los lípidos específicamente, ¿sí? Habíamos mencionado que los lípidos tienen una serie de enlaces. Hay unos que tienen enlaces de carácter sencillo y hay otros que tienen enlaces de carácter doble. Cuando nosotros hablamos de lípidos con carácter sencillo, hablamos de lo que son los ácidos grasos saturados como tal. ¿Sí? Como lo mencionamos, como lo estábamos mencionando, pues serían aquellos ácidos grasos que tienen carbonos saturados con enlaces sencillos. ¿Sí? Ellos poseen lo que es una estructura flexible, ¿m? Son sólidos a lo que es la temperatura ambiente, son elevados a los puntos de fusión, ¿sí? Que serían como las características principales. Ya cuando hablamos de de los ácidos grasos insaturados, son aquellos que, qué pena, son aquellos que poseen dobles enlaces de carbono, ¿sí? Entonces, mencionamos que estos ácidos grasos insaturados son aquellos que tienen una estructura rígida, ¿sí? Poseen un líquido aceitoso a temperatura ambiente y ellos tienen lo que es un bajo punto de fusión. Dentro de estos ácidos grasos insaturados tenemos lo que son los monoinsaturados, ¿m? Y los poliinsaturados, ¿sí? Los monoinsaturados son aquellos que tienen un enlace, un solo enlace de carácter doble, y los poliinsaturados son aquellos que tienen dos o más enlaces de carácter doble como tal, ¿sí? Entonces, bueno, ya abarcando este tema, pues tendríamos ahí una
clasificación más evidente de lo que son los ácidos grasos saturados o insaturados, o como normalmente nosotros le llamamos grasas saturadas o insaturadas, ¿sí? Ya específicamente en la asignatura, pues tendríamos lo que son las grasas saturadas e insaturadas. Entonces, para que tengan en cuenta, las grasas que conocemos como grasas saturadas son aquellas que conocemos por lo general como grasas malas, ¿sí? Como lo mencionamos anteriormente, pues son sólidas en la temperatura ambiente. En su gran mayoría provienen de lo que son los alimentos de origen animal, ¿sí? Y cuando nosotros las consumimos en exceso, pues por lo general aumenta lo que es el colesterol y tenemos alguna serie de riesgos referente a ello. Un ejemplo que le hemos tratado en las clases anteriores es el riesgo de empezar de sufrir de arteriosclerosis, ¿sí? Cuando hablamos de las grasas insaturadas, son las grasas que nosotros conocemos como grasas buenas. ¿M? Entonces, como se mencionaba, estas grasas pues son de carácter mucho más líquido, ¿sí? Y son de carácter líquidas a lo que es en temperatura ambiente, ¿sí? Por lo general, diferente a las grasas saturadas, estas grasas son abundantes en lo que son los aceites vegetales y los frutos secos, ¿sí? Ya no lo encontramos en los alimentos de origen vegetal como tal, ¿sí? Y tienen un aspecto benéfico, que ya lo habíamos hablado, que es donde empieza a actuar el HDL, en donde empiezan a reducir lo que es el colesterol, son de carácter antiinflamatorio y a diferencia de las grasas saturadas, pueden contribuirnos a prevenir diferentes enfermedades como lo que es la arteriosclerosis. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a ver con lo que es el proceso metabólico. Ya vimos un poco lo que era la clasificación de los lípidos, ¿sí? Sus características principales. Y ahora vamos a mirar cómo es el proceso metabólico. Entonces, como los mencionamos anteriormente, pues los lípidos no son de carácter solubles en agua, ¿sí? Como lo mencionábamos, son de carácter hidro, hidrofóbico. ¿M? Entonces, cuando nosotros empezamos a hablar del metabolismo de los lípidos, vamos a empezar a hablar de una serie de enzimas que van a interactuar para la degradación y absorción de los mismos, ¿sí? Entonces, primeramente vamos a empezar a hablar de lo que es una enzima que se conoce como la enzima lipasa lingual, ¿sí? Este tipo de enzimas está principalmente en lo que es la boca, ¿sí? Entonces, para que tengan en cuenta, esa enzima empieza a actuar frente a los lípidos, pero no tiene eh, una gran actividad frente a ellos, ¿sí? Ya que este tipo de enzima lo que hace es degradar prácticamente aquellas biomoléculas que sean solubles en agua, qué pena, que sean solubles en agua como tal. Entonces, frente a los lípidos no tendría una acción efectiva, ¿sí? Que sería la primera enzima que empezaría a trabajar como tal, ¿sí? Bueno, también hay que conocer que cuando nosotros hacemos la clasificación de los triacilglicerols o los triglicéridos como tal, los podemos catalogar o clasificar en triglicéridos de cadena o ácidos grasos de cadena corta o ácidos grasos de cadena larga, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de ácidos grasos de cadena corta, podemos mencionar que la enzima lipasa lingual tendría una acción sobre ese ácido graso de cadena corta, ¿sí? Especialmente pues cuando nosotros hablamos de esa enzima lipasa lingual, o sea, en lo que son los adultos, como lo estábamos mencionando, no tendría una acción efectiva frente a lo que es el metabolismo de de los lípidos, ¿sí? Pero cuando nosotros hablamos de lo que son los bebés o los recién nacidos, que empiezan su ingestión por la boca y prácticamente, pues,
estarían recibiendo todos los lípidos correspondientes de la leche materna. Ahí sí ya tendrían una acción, la lipasa lingual o sabilar, tendría ya una acción fuerte frente a la degradación de los lípidos que provienen de la leche materna como tal. Entonces, siguiendo, tendríamos que la segunda enzima a interactuar sería la lipasa gástrica, ¿sí? Entonces, cuando nosotros vemos la lipasa gástrica que estaría específicamente ubicada en lo que es el estómago, ahí observamos que ya empieza a haber una mayor acción de, de degradación de lo que son las biomoléculas, los lípidos como tal. Sí, podríamos mencionar que ahí empiezan a interactuar y puede haber entre una degradación de lo que es del 10 al 30% de los triglicéridos. ¿Sí? Empezamos con el proceso de lo que conocíamos anteriormente, que es la hidrólisis como tal, en donde las moléculas de agua intentan ingresar como tal a esas biomoléculas que estamos hablando en este momento, que son los lípidos, para hacer una degradación de carácter específico. Cuando nosotros pasamos, bueno, por el estómago y interactúa lo que es la lipasa gástrica, ya pasamos a lo que es, en este caso, el intestino delgado, que es el que tendría una mayor acción frente a lo que es la absorción y el metabolismo de los lípidos como tal. Cuando los lípidos llegan al intestino delgado, el intestino delgado empieza a generar o secretar una serie de hormonas, ¿sí? Como puede ser la secretina, la colecitoquina, ¿sí? Ahí ya también empezamos a secretar lo que son las sales biliares, la lipasa pancreática, ¿sí? Para tenerlo de carácter en cuenta, ¿sí? Ahí en ese momento, cuando empieza a pasar lo que es los lípidos al intestino delgado como tal, ¿sí? Primero tienen que pasar por lo que es la vesícula biliar, ¿sí? Ahí está involucrado netamente lo que es el páncreas y el hígado, que ellos son los que van a ser los encargados de generar este tipo de enzimas que estamos hablando anteriormente, ¿sí? El hígado especialmente va a generar lo que es la bilis, ¿m? Y el páncreas va a generar lo que es la lipasa pancreática, que van a ser las encargadas de degradar o hacer ese aspecto metabólico frente a lo que son los lípidos como tal, ¿sí? Entonces, como les estaba mencionando, pues antes de llegar como tal al intestino delgado, lo que son los lípidos pasarían por la vesícula biliar, en donde estaría involucrado netamente el páncreas y, como les mencionaba, el hígado especialmente, ¿sí? En donde, pues ahí ya veríamos, como les estaba mencionando, una acción de carácter exocrina por parte del páncreas, ¿sí? Para generar esas enzimas, o en este caso lo que son las sales biliares, para empezar con todo el proceso, para continuar, qué pena, con el proceso de degradación de lo que son em, el proceso de degradación de lo que viene siendo los lípidos como tal. Listo, les voy a mostrar otra imagen en donde pueden ver de forma un poquito más clara, ¿sí? El proceso y cuáles son las enzimas que empiezan a interactuar o que interactúan en el momento de degradar en el momento de hacer el metabolismo, el proceso metabólico de lo que son las, los lípidos como tal. ¿Listo? Entonces eso es para que tengan un mayor conocimiento, ¿sí? Perdonarán de pronto un poquito todo lo relacionado con la cámara, pero bueno, la idea es que tengan un poco más de conocimiento. Entonces, cuando nosotros ya hemos hecho ese proceso, cuando ya se ha pasado por lo que es la boca, el estómago, cuando se ha pasado por la vesícula biliar, ya se han soltado lo que son, en este caso, las sales de carácter biliar, ¿sí?
lo que es la bilis, cuando el hígado ya eso es su proceso, ya tenemos que lo que son los lípidos o, bueno, tener en cuenta lo que quedaría en este caso de los lípidos como tal, entonces llegaría a lo que es el intestino delgado, ¿sí? Que ahí es donde viene ya el proceso de absorción como tal. Entonces, bueno, cuando nosotros hablamos del intestino delgado tenemos que hacer principalmente pues énfasis en que al igual como nosotros lo veamos relacionado con, con lo que es el torrente sanguíneo, pues en este caso hay algo que se conoce como la luz intestinal, ¿sí? En donde vamos a tener una serie de compuestos que nos van a ayudar a absorber todo lo que es relacionado con los lípidos, ¿sí? En este caso, principalmente, pues vamos a tener lo que son las células epiteliales que van a estar dentro de lo que es la mucosa intestinal, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con esas células epiteliales de carácter intestinal? Ellas son las encargadas o las especializadas en realizar lo que son la absorción de nutrientes, ¿sí? Entonces, bueno, tenemos también lo que son los pliegues de la submucosa, ¿m? Lo que es los enterocitos y las vellosidades intestinales, que son las encargadas más específicamente, digamos que esas estarían dentro de las células epiteliales, ¿sí? Ahorita les voy a mostrar una gráfica para que lo entiendan un poco mejor, para hacer la absorción como tal de aquellos nutrientes o en este caso lo que son los lípidos como tal. Entonces, las células de el epitelio intestinal, como lo estábamos mencionando, tienen unas vellosidades que en este caso van a ser unas microvellosidades, ¿sí? Que lo que hacen es mejorar aquella absorción de los nutrientes específicamente. Cuando lo que son los lípidos llegan al intestino delgado, ahí van a interactuar unas biomoléculas que se llaman las micelas. ¿Sí? Las micelas, ¿qué acción cumplen o qué es lo que tienen? Son unas, bueno, unas partículas, qué pena, que lo que hacen es rodear la grasa para hacerlas liposolubles. ¿Sí? Hablábamos inicialmente que los lípidos o las grasas no son de carácter liposolubles. Cuando llegan ya al intestino delgado, cuando ya ha pasado por ese proceso metabólico, ahí empiezan a interactuar lo que son las micelas y rodean las grasas para hacerlas liposolubles como tal, ¿sí? Entonces les voy a dar aquí, bueno, una muestra de lo que les estaba hablando anteriormente, de lo que es em, de lo que es las glándulas, lo que es la mucosa, las células epiteliales y demás, para que ustedes echen una chequeadita de cómo pueden interactuar. Entonces, bueno, les comento, esto que les señalo acá con el mouse, con la flechita, ¿sí? Esto sería lo que conocemos como la luz intestinal, ¿sí? Y estas vellosidades que ustedes aquí ven estarían siendo enfocadas a las células epitelial de carácter intestinal, ¿sí? Entonces aquí ya lo podemos ver de una forma mucho más específica, ¿sí? Aquí como lo menciona el dibujo estaría la luz intestinal, ¿sí? Y aquí están lo que son las microvellosidades, ¿sí? Que son las que interactúan en la absorción como tal de los nutrientes, o en este caso los lípidos como específicamente. Aquí ya se vería de carácter mucho más específico estas microvellosidades, que son las que empiezan a interactuar ahí para realizar todo el proceso de absorción, ¿sí? Entonces, bueno, continuando y para que tengan ahí un mayor conocimiento, bueno, como les mencionaba, pues estos videos tienen que ser de corta duración. Entonces, pues hasta el momento eso sería lo que nos interesaría referente a lo que es los lípidos como tal,
¿Por qué razón? Porque cuando nosotros ya empezamos con el proceso de absorción ahí en el tubo intestinal, en donde empieza a interactuar también lo que es el retículo endoplasmático, ahí ya vamos a, eh, bueno, ahí ya vamos a empezar a ver la acción que empiezan a tener las lipoproteínas como tal, ¿sí? Especialmente o inicialmente lo que conocemos como los kilomicrones, ¿sí? Que van a ser las encargadas de hacer ese transporte por todo lo que es el torrente sanguíneo, ¿sí? Entonces, bueno, para que tengan en cuenta, ese sería el proceso metabólico de lo que son los lípidos, especialmente. mm, Pues mencionando que algún aspecto que se me olvidó mencionar dentro de los lípidos, pues encontramos que los principales lípidos alimenticios que nosotros vamos a tener, que son los que nos interesan, serían los ácidos grasos, lo que es el colesterol, los triglicéridos, los fosfolípidos y el glicerol, ¿sí? Que eso ya los encontraríamos específicamente en el momento de hacer todo ese proceso metabólico, cuando se llega al intestino delgado e interactúan con las micelas. Las micelas se encargan de degradar los triglicéridos, en este caso, ya mencionamos que ahí ya fueran hidrosolubles, ¿sí? Y convertirlo en lo que son ácidos grasos, monoglicéridos, el colesterol, los fosfolípidos y el glicerol. ¿Listo? Entonces, para la realización de la actividad que les he puesto en la plataforma como tal, pues ya les mencioné una serie de referencias bibliográficas en las cuales ustedes se pueden guiar también por medio de este video que les estoy compartiendo. Y junto a ello, pues les voy a enviar de pronto unos enlaces de YouTube en donde ustedes pueden ver unos videos también de carácter básico para que puedan realizar bien el trabajo. Ya saben que cualquier inquietud, cualquier duda, por medio del foro nos estamos comunicando para hacer lo que es referente a la solución de inquietudes y en este caso también una asesoría de carácter constante. ¿Listo? Espero que haya quedado claro el tema y nos volveremos a ver en una próxima videoclase.